Semana Santa es un tiempo que nos recuerda la crucifixión de Cristo. Sin embargo, poco antes de que se diera este suceso, nosotros nos encontramos con algunos relatos que nos llaman la atención. Uno en particular hace referencia a uno de los personajes quizá más odiados de la historia. Se trata de Judas Iscariote. Este personaje que ha representado durante tantos años, tantos siglos, al mal personificado, nos llama la atención en este tiempo para poder reflexionar sobre nuestros hábitos y sobre nuestra fe. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. En este relato nosotros nos encontramos pues con el personaje que, como hemos dicho, personifica el mal, o que quizá, para ponerlo en términos más concretos, personifica a la traición. Muchas veces hemos visto o hemos escuchado de las 30 monedas de plata, del beso de Judas, que son referencias a la traición, son referencias a cómo una persona puede llegar a traicionar a su más querido amigo en un momento determinado. Judas, pues, representa a todo eso, y cada vez que nosotros nos enfrentamos con una persona que se ha portado de una manera traicionera, por lo general hacemos referencia a Judas. Sin embargo, si comenzamos a revisar en la vida y en el personaje de Judas, nos vamos a encontrar con algo que nos debe llamar a nosotros la atención. Se trata del hecho de que Judas, si bien llegó a ser quien traicionó al Maestro, esto no fue la obra de un instante, no fue el capricho de un día. No es que Judas se levantó un día y dijo, ¿qué haré hoy? Tal vez, no sé, voy a traicionar a mi Maestro. No surgió así la circunstancia que lo llevó hacia esta traición, sino que fue un proceso paulatino que terminó llevándole a este punto final. La muestra de que esto fue algo que poco a poco fue dándose y gestándose, nosotros lo tenemos en el final de Judas, cuando él tomó su vida y se la quitó a sí mismo, debido a que él mismo no soportó lo que había hecho. Así pues, nosotros debemos considerar cuáles fueron esas causas que lo llevaron a él a actuar como actuó. Y en primer lugar, yo quisiera referirte lo que son los hábitos. La verdad es que Judas tenía desde hace mucho tiempo atrás hábitos que lo llevaron a cometer este pecado, este delito, por decirlo así. Judas, desde mucho tiempo atrás, había estado arrastrando formas de actuar que terminaron en lo que nosotros ya conocemos. La verdad es que nunca en ninguna otra historia se puede mostrar de mejor manera que los hábitos forman nuestra vida como en el caso de Judas. Judas no dejó los malos hábitos que tenía antes de conocer al Maestro. Él se mantuvo en sus malas actitudes. Y eso es percibible porque los discípulos conocían a Judas y en alguna ocasión incluso pensaban que él se estaba llevando el dinero de las ofrendas. El texto bíblico hace referencia a cuando una mujer rompe un perfume en los pies de Jesús para lavarlos. En ese momento, Judas había dicho, ¿por qué no mejor se vendía esto y se daba a los pobres? Y en ese momento es cuando los discípulos dicen, esto decía él porque era quien llevaba las ofrendas y se sustraía dinero de las ofrendas. Es decir, él no había cambiado. Habían pasado 3 años con el Maestro y sin embargo sus hábitos no habían dejado de ser los mismos de antes de empezar esa vida con el Maestro. Acá pues nos enfrentamos con un gran desafío para nosotros, pues nosotros podemos pasar 3 años o más en una iglesia y nuestros hábitos no haber cambiado. Si esto está sucediendo, podemos terminar haciendo lo mismo que hizo Judas. Los malos hábitos, si no son corregidos,
nos llevarán a un mal futuro, a un mal destino. Así que consideremos bien cuáles son esos hábitos que estamos tomando nosotros en nuestra vida y que Dios no los quiere, pero que nosotros los hemos dejado ahí. Muchas veces nosotros mismos nos justificamos diciendo es una pequeña insignificancia, no es algo tan grave, es una pequeña mentirilla blanca o cosas por el estilo, sin darnos cuenta de que si nosotros dejamos que esos hábitos dominen nuestra vida, no servirá de nada pasar 3 años no solamente en una iglesia o no solamente con un pastor o con unos hermanos en Cristo. No servirá de nada pasar con Jesucristo como nuestro Maestro y con los apóstoles como nuestra iglesia, porque si nuestros hábitos no han cambiado, nuestra vida y nuestro destino están ya destinados desde mucho antes atrás. La segunda cosa que nosotros podemos percibir en Judas es que él no cambió su fe. ¿A qué me refiero con esto? La fe de los discípulos fue creciendo a medida que conocían a Jesucristo. Su confianza en lo que Dios podía hacer por medio de Jesucristo se iba incrementando, pero no así el caso de Judas. Judas consideraba que las cosas no estaban yendo bien. Y por esa razón, cuando encontró una posibilidad para hacer las cosas de manera diferente, él optó por un camino diferente. Su fe en el Maestro nunca había llegado a crecer. Si nosotros estamos en la iglesia y no hacemos nada porque nuestra fe crezca, podemos terminar también como Judas. Es un necesario para nosotros que hagamos todo lo posible para que nuestra fe en el Maestro siga creciendo, porque de lo contrario, así como Judas traicionó a Jesucristo, nosotros en una u otra manera también venderemos al Maestro por 30 monedas de plata. Así que tengamos cuidado tanto de los hábitos como de las formas como dejamos que nuestra fe crezca. Hay otro detalle que está marcado en este texto y yo quisiera que lo puedas percibir. El texto dice que todo esto pasó cuando estaba empezando la fiesta de los panes sin levadura. Se está refiriendo al inicio de lo que se suele llamar la Pascua. En ese inicio de esa fiesta se solía hacer algo muy importante. Una semana antes de la Pascua, los judíos comenzaban a comer pan sin levadura. Para esto, no solamente que decían en la tienda, véndame pan pero que no tenga levadura, sino que hacían todo un ritual en sus hogares. Toda levadura que tuviesen era desechada y toda la casa era removida en ese día para poder buscar levadura. Quizás tú seas de esas personas que el fin de año hace una limpieza general de su casa. Tiene por norma o por costumbre dedicar la última semana del año para hacer una limpieza de toda la casa. Para los judíos, esa costumbre se daba en la semana de los panes sin levadura. Toda la casa era removida y cada rincón de esa casa era examinado para ver que no quedase nada, absolutamente nada, de levadura. Para los judíos la levadura era un símbolo del pecado. Y ellos siempre recordaban cuando decían, cuando un niño decía, padre, madre, ¿por qué es que botamos toda la levadura? ¿Qué es lo que significa esto? Ellos le recordaban al niño que la levadura era algo que representaba el pecado. Y así también lo hizo notar Jesucristo. Ahora, esto es algo muy interesante porque mientras está hablando de esa fiesta, de esa limpieza absoluta de toda la casa que hacían los judíos, Judas no había limpiado no su casa, sino su corazón. Judas había dejado que su corazón se llene de pecado y el texto dice que había dado la puerta abierta a Satanás. Dice el texto que Satanás entró en su corazón. No es que lo forzó, no es que lo obligó ni le impuso que hiciera su voluntad, sino que dejó entrar a Satanás en su corazón. Es algo que el diablo puede hacer solo si nosotros se lo permitimos. En este caso, Judas, en lugar de limpiar su casa, le abrió la puerta a todo tipo de pecados y males. Nosotros también podemos caer en ese fallo.
nosotros también podemos dejar algún momento que el pecado entre en nuestro corazón y en nuestra vida. Por esa razón debemos nosotros limpiar nuestro corazón, no solamente una vez al año. Todos los días debemos limpiar nuestro corazón para que esté limpio y que no sea ninguna cosa tropiezo para nuestra vida, que no haya nada que nos lleve a traicionar al Maestro. Judas ha llegado a ser el símbolo de la traición y del mal a lo largo de los siglos. Pero lo que él hizo, podríamos hacer cualquiera de nosotros, si no sabemos corregir nuestros hábitos y si no sabemos también buscar del Maestro. Si nuestra fe no crece y si no limpiamos nuestro corazón adecuadamente, nuestro corazón servirá como una herramienta para destruir la obra de Dios. Así que, mi hermano, hoy que estamos en Semana Santa, medita en lo que hizo Judas y piensa bien en qué actitudes tuyas, en qué hábitos tuyos pueden llevarte a hacer lo mismo que hizo Judas. Que no llegues a hacer eso y que más bien seas bendición y gracia donde quiera que Dios te lleve. Que Dios te bendiga y que tengas una Semana Santa llena de bendición y de la gracia del Señor.